Vamos a ver, todo lo que hay aquí, por lo menos lo que yo he traído, todo tiene que ver con cosas antiguas y la mayoría de mi familia. En mi familia, mi abuelo fue carpintero ebanista, mi tío herrero, y aprovechando esas dos circunstancias, incluso mi bisabuelo era sastre maragato, he recuperado algunas cosas, solo una pequeña parte de lo que tengo. Aquí en Cobrana, en la maragatería, que soy maragato, tenemos muchísimas más cosas, ¿sí? Si queréis, empezamos por este artefacto. En la maragatería andamos con cachas. Los pastores, yo fui una temporadita pastor, siempre con cachas, no con bastón, con cacha. Y las cachas las hacemos nosotros, y siempre se hacían de negrillo, del álamo negro, ¿sí? Si os fijáis, las nuestras siempre tienen esta curva, porque al final queda más recta. Hay otras que no tienen curva, que bajan rectas, ¿no? Para eso, cogíamos, cortábamos, buscábamos lógicamente las ramas rectas, la cortábamos en verde la metíamos en agua, después la dejábamos unos cuantos días en agua, la sacábamos, le quitábamos la monda y para hacer la cacha quemábamos esta parte, poco a poco en la hoguera hasta ir cogiendo forma. Este es un molde, por decirlo así. Nosotros lo hacíamos muchas veces en el suelo, con 4 estacas, 3 para arriba, 1, 2 y 3, y una abajo. Con eso ya no se iba, ¿no? Atábamos, esto lo hacíamos un poquito más largo, la curva, se ataba aquí y se dejaba por lo menos una semana, así. Luego cuando le quitabas la atadura, ya tenía esta forma, ¿sí? Esta la hizo mi padre para su nieto, y tengo algunas, pues igual tienen 100 años, de mi bisabuelo y tal, ¿vale? Aquí, si os fijáis, ¿ves? La historia es colocar los topes para que se mantenga la forma. La tabla de lavar, ¿sí? Las que teníamos nosotros tenían una pequeña curva y tenían cajón, esta no, pero bueno, se usaban mucho todavía, ¿vale? Los cestos, un escriño y una escriña. El escriño está abierto y la escriña está tapada, a veces para pan cortado, para cereal, para fruta, del uso del día a día, ¿sí? Esto no es mío, esto es de Natasha, pero os lo cuento si queréis. Sí. Es una corteza de haya, con esta forma de este palo se enganchaba a la cintura y se iba por moras, normalmente. Casi todo lo que hay de hierro está hecho, la gran mayoría de lo forjado está hecho por mi tío el herrero. Falleció hace 2 años, con 98 años, y todavía hacía navajas o cuchillos y demás, ¿no? Por aquel entonces hacía arados, hacía todo en la forja a mano, lógicamente, ¿sí? Los potes, el cuartal y la medida, la rasa, al rasero, ¿sí? En nuestra tierra las tierras no se miden por hectáreas, se miden por cuartales. Lógicamente aquí lo harían lo mismo, supongo, ¿verdad? Sí, allí también. Esto no sé si sabéis lo que es, vosotros sí, claro, lógicamente. Nosotros le llamamos el chamberil. El chamberil, cuando matábamos el cerdo se colgaba por las patas traseras y los 2 tendones de los tobillos se metían aquí y esto aguantaba un peso a veces de 200 kilos, el cerdo. Como no había puntas, mi tío hacía clavos pequeños, medianos, grandes, todo de forja, todo es hecho a mano, en la forja. La forja está en Valdespino de Somoza, un pueblo maragato, que es una forja que da gusto verla. Bueno, aquí teníais unas muy buenas, la de Santiago o la de Daniel, estaban muy bien, ¿sí? El bolo leonés, yo esto la primera vez que lo vi fue en el Parque del Retiro. En el Parque del Retiro de Madrid, lo más importante de esa zona, de la Chopera, son las 2 o 3 pistas que hay para jugar al bolo leonés. Y se jugaba todos los fines de semana, aquello, pero a nivel casi profesional. Yo cuando llegué allí, joder, qué bolos más raros, ¿no? No son redondos, no, eran bolos leoneses, ¿sí? Estos vienen de Riedo, de la Omaña, ¿sí? El kit de afeitado de mi abuelo, ¿sabéis, no? La brocha, el jabón, la cuchilla y las cuchillas aquí dentro. Y para cortar el pelo, pues también tenían, claro, ¿sí? Y para afilar la navaja, que no tengo, pues el cuero.
Las castañuelas las traje, tengo algunas maragatas, pero son muy buenas. Solo las traje porque están grabadas, estas vienen de Villablino, no tiene nada que ver con aquello, ¿vale? Para nosotros garfios de 2 o 3 puntas se usaba sobre todo allí porque íbamos al pozo a sacar el agua con la soga y si se caía el cadero tenías que coger uno para sacarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquello lo tiene Natasha. Un vinco, cuando la pareja de bueyes estaba en el yunque, ¿sí? En la yunta, perdón, a uno de ellos, al más malo, se le ponía esto en la nariz para que no fuera demasiado deprisa, tirabas un poco, le dolía y amainaba, ¿no? Las hoces, tenía muchas de muy distintos tipos, esta es de mi abuelo todavía, Pedro Ares, es muy ligera, hoces para segar, hoces para la hierba, hoces para las cañas, para escañar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto casi todos son herramientas de carpintería, una pequeñísima parte. Mi abuelo estuvo en Cuba unos 10 o 15 años, 10 o 12 años, y gran parte del material que tenía, de la herramienta que tenía, venía de Estados Unidos. Y muchas de ellas, esta viene de Estados Unidos, estos vienen de Estados Unidos, y llegó a España en 1923, es decir, que tiene muchos años, ¿no? No voy a describirlos cada uno, porque bueno, desde los compases, no sé, las limas. Esto es para trazar 2 líneas paralelas en una tabla. La culpable de la expo, la azuela. Yo todavía la uso, y esta es de mi abuelo, yo todavía la uso, para desbastar, como por ejemplo una viga así, o para... yo a veces la uso aquí mucho cuando hago algún poste para hacer la punta, porque es muy cómodo. Yo tengo un tronco de esa altura, lo pongo encima y voy cortándole, ¿no? Hay muchos tipos. Las gaslopas, el cepillo también. Es un pequeño garlopa. Sí, eso es, al revés, sí. Los martillos del carpintero, los metros de carpintero. Vuelvo a decir que al final solo es una pequeña muestra, pensando sobre todo en que hay gente que ha vivido esto. Yo soy algo más joven, pero lo he vivido también, lo he visto en casa y me gusta, joder, le valoro muchísimo. Y para aquellos más jóvenes que no lo han visto, que no lo conocen. Yo recuerdo una vez que lo hicimos aquí en la escuela, por ejemplo, recuerdo a Tino y los nietos. Tino decía, joder, mira, yo hacía esto, y el nieto, a ver, abuelo, y es una pasada realmente, ¿no? Los serruchos, la aceitera, los martillos, el birbiquí. Eran herramientas que es increíble porque a la altura de la época que estamos, esto ya estaba inventado, y de verdad que con estas herramientas, mi abuelo, en la casa de Valdespino, donde nací, hay muebles, incluso con incrustaciones increíbles, que parece que es imposible no hacerlo con una máquina, pues los hacía a mano, ¿no? Es que incluso hasta los taladros, ¿no?, lo hacía con estas herramientas, y de verdad que es perfecto, lo hacían francamente bien, ¿no? Cerandas o cribas, si os fijáis, los ajueros son distintos, casi todos son de piel de cabra, piel de vaca, algunas hasta piel de perro, por lo visto. Lógicamente, en función de lo que ibas a cribar, el agujero era mayor o más pequeño. Hay algunos que son verdaderas obras de arte. Este tiene un diseño de agujeros precioso. Una colmena de corcho, de cobrana. El rastrillo con diente pequeño, nosotros lo usábamos para la era, para la paja, y el rastrillo de diente largo para la hierba, ¿sí? La rueca y los usos. Mi abuela se sentaba y yo a veces, a la abuela me decía, ponte ahí, no quiero, que te pongas ahí, en las manos, ahora, y venga, ¿sí? Bueno, todo eso lo habréis visto en casas, ¿no? Las planchas. Allí todavía hay una de las que se echaba el carbón debajo, las altas, ¿sí? Pero yo me acuerdo de mi madre, esta en la chapa, porque no había la manopla, pero con un paño la cogía, que a veces ibas a cogerla y te quemabas la mano, ¿sí? Bueno, todos hemos jugado, ¿sí?, a la peonza. Algunas cucharones de la época, aunque podía ser una hacha de carpintero, esta es la que usaban en casa casi para todo,
para cortar la leña para la chapa, para, uy, el pollo, pero esto es muy grande, no, es igual, por el pollo, para todo, para todo. Y esta era del abuelo Pedro. Me llamo yo así por él, porque es mi padrino. Mi abuela paterna tenía muchas gallinas en la calle, mi abuelo materno no, ese era un señorito, pero el otro le decía a la abuela, vete a por los huevos, ibas lanzaban las gallinas y no había huevos. ¿Cómo? Sí, estaban las cabronas, iban fuera y estaban en un subiado, como decís aquí, o en la esquina de no sé dónde. Entonces íbamos con uno de estos. Y lo bueno es que por lo menos no se te rompían normalmente. Estos huevos son auténticos, los coció Natasha, que es un caso esta mujer. Es verdad, son huevos. Los azules, ya sabéis, ¿no? La gallina. Mi abuelo era cazador y tenía un problema de cadera y cazaba desde el caballo, y cuando salía al monte siempre llevaba barriletes, nosotros llamamos barriletes, de este tipo o algunos de barro, pero siempre llevaba el agua o el vino en esto, unos para agua, otros para vino, ¿no? Se mantenía fresco, iba enganchado, entonces siempre iba con esto, ¿no? Y que, joder, cuando éramos un poquitín más mayores, te decía, echa un trago. No, joder, no, vamos a la primera, como loco, claro. Decía mi madre que con 3 años mi abuelo me sentaba en sus piernas y me daba una gotina de café. Claro, el café tenía más orujo que café. Ahora a mí me encanta el orujo, claro. Un molinillo para el chocolate, ¿sí? Era la onza, la rompías y luego en la chocolatera. Y esta la hice yo con una navaja hace unos meses o un año, de una sola pieza, con la navajina. Casi todo lo que hacía lo hago con la navaja. ¿Sí? Cosas curiosas como esto. ¿Hay esto qué es? Pues no sé, pues es para poner las agujas, para guardar las agujas. Son detalles que al final, yo me acuerdo de pequeño, joder, no tenía mucho valor porque era lo normal, pero después dije, joder, esto es precioso, me parece increíble. Francamente es muy bonito. Y de aquí para allá, casi todo, insisto, de mi tío el herrero, Pepe Ares, que murió no hace mucho. Casi todos los cuchillos de matanza del pueblo los hizo él. Unos más grandes, muchos tenían asta de toro, de mango, ¿sí? Aquí tengo unos pocos, pero estos ya son muy viejos, pero estos eran finos, pero fíjate cómo terminan, porque de tantos años. Luego mi padre los usaba para el jardín, para los tiestos. Le dije, pero tú estás tonto. Y realmente son obras de arte, joder. Bueno, conté la anécdota, pero la voy a contar porque es curioso. Esto era antes una cuadra, un pajar, tenía, cuando lo cogió Alicia, de todo, más mierda que otra cosa, y entre toda esa, comillas, mierda, había algunas piezas metálicas y algunas de madera. Todas las restauré, en el garaje de Alicia están, y entre ellas había una tijera parecida a esta. Entonces la llevé para casa, la limpié, y cuando la vi la había hecho mi tío. Mi tío de Valdespino, de Somoza, la Maragatería, había hecho una tijera que apareció aquí dentro, aquí en este local, porque lo marca Valdespino, es su marca, ¿sí? Y me hizo mucha ilusión, dijo, joder, mi tío, míralo. Y tijeras, es que es increíble, de forja para esquilar. Estas, pues eso, tendrán, cuando él era joven, pues tendrán 60, 70 años, y todavía tiene un muelle increíble y corta, aunque la ves así, corta, de verdad que corta. Bueno, yo corté papel con eso, y él no lo dobló, no lo pellizcó, lo cortó, ¿sí? Para el fuego también. Esto es lo último que hizo, que me lo regaló, ya no hace mucho tiempo, claro, es más nuevo, pero coño, lo hizo de forja. Lo hizo de forja, de una pieza, me parece precioso. Los cachapos en la maragatería, bueno, todo el que va a segar aquí lo conocéis también lo usáis, pero en la maragatería, por lo menos en nuestra tierra, todos tienen esta parte, nos diferencia un poquito. Y yo, una vez, el primero que hice, Natasha me regaló un cuerno y se lo hice. Y bueno, yo voy al bosque a la ruta, solo llevo la guadaña, la hoz, unas tijeras y a lo mejor un zacho. Pero siempre voy con esto. Y yo no sé picar la guadaña, lo he visto hacer 1000 veces, pero no sé picar. Entonces la filo. Aquí dentro metíamos un poco de agua, hierba verde, un poco, y claro, estaba siempre húmedo. La mojabas y yo paras de segar, yo ponía la guadaña en esta forma y la afilas de un lado y de otro. Para mi abuelo, que era cazador,
pues iba y venía con 6 o 7 codornices y decía, mira, y las tenía, esto es un atado de cuero para la caza. La bilda, con la bilda nosotros cogíamos la paja trillada y por el boquerón, para el pajar. Y el bildo solo le levantabas para que el aire separase la paja del grano. Cuando llueve en Cobrana muchísimas veces, lo sabe Natasha y Alicia y demás, yo voy con las galochas, para nosotros galochas no madreñas, de mi abuelo. Mi abuelo murió en el 63 y yo las uso muchísimo. Y me encuentro a gusto con ellas. Pie caliente, es ligero, vas aislado, y cuando entras en casa, la mierda de la cuadra, pues no la llevabas. De hecho, la abuela, sobre todo, nosotros cuando entrar así, y con las galochas, claro. El botijo, en nuestra tierra siempre son rojos, porque casi siempre venían de Jiménez de Jamuz, o incluso hasta de Pereruela. Gran parte de la vajilla de barro de la época de mis abuelos son de Pereruela, ¿no? Pero el botijo, bueno, de hecho allí en casa todavía bebemos en botijo. En el pueblo hay una cantarera con 3 cántaros arriba y abajo 2 para las barrilas, una más pequeña y una más grande. Y ya está. Yo sobre todo soy un enamorado de las cosas que han usado gente que era muy próxima a mí y no hace tanto tiempo. Me parece que tiene mucho valor, es una pena que se pierda. Y si entre unos pocos lo mantenemos, pues bien. Muchas gracias, Blanca. Perdón por nada. Gracias. Gracias. Un día de esos que viene el camión a recoger trastos viejos, pues encontré unas como esta, pero más lujosas, hasta la rodilla, enteras y tal. Y le pregunté a una persona, dice, esas eran del maestro Mansilla, que venía desde Matachana todos los días a dar clase a Cobrana en su caballo, y cuando nevaba o cuando llovía, días como hoy, pues se las ponía. Las tiene Natasha también, se las he dado para su museo. No son estas, son otras que tiene. Bueno, pues aquí tenemos un conjunto de aperos para equinos, para burros, mulas y caballos, sea para tracción animal o para transporte. Y entonces he puesto una pequeña muestra de cosas que se hacen en España. No todo es de aquí, de Castilla y León, ni mucho menos, ni del Bierzo, pero bueno, es lo que tengo y lo que quiero mostrar. Entonces aquí tenemos unas alforjas de Aliste, la zona de Zamora, que son de lana, muy antiguas, y era lo que se ponía sobre una albarda. La albarda lo veremos más allá, hay 2 ahí. Se ponía primero la albarda encima del lomo del burro, así a secas, en contacto con la piel del animal, el pelo del animal. Encima se podía poner o bien unas alforjas o bien unas anganillas, como son estas. Anganillas, angarillas, dependiendo de las zonas, pues hay varios nombres, que estas permitían cargar leña o bien se podía cargar escobas o con cestas poner patatas, castañas, lo que fuera, ¿no? Entonces esto por una parte. Aquí tenemos una vieja cabezada, pero bueno, la pobre ha sufrido mucho. Aquí más contemporáneo es un aparejo que se llama un baste. Este es imitado de los modelos suizos del ejército suizo y se utilizan cada vez más hoy día para hacer senderismo, para cargar los burros con el equipaje cuando queremos hacer rutas de varios días. Este lo han hecho para Basilio, mi burrito, entre 3 artesanos, un guarnicionero, un carpintero y otro artesano que trabaja el metal. Y bueno, le añadí algún elemento antiguo, por ejemplo este pecho petral, que es de Asturias, que está muy bien trabajado. Bueno, esta parte permite al burro no sentir el peso de las cosas, protege su lomo. Y bueno, pues tiene una retranca, bueno, hay varias partes en el aparejo. Aquí es una silla asturiana de principios del siglo XX, le pertenecía a un médico, y esta manta que veis es de lana, está hecha en un telar en varios trozos y luego cosida. Las tiras están cosidas
Esta manta se podía enroscar y colocar aquí, como si fuera mi brazo. Y así el médico, si había intemperie, lo que sea, se podía abrigar o dormir si hiciera falta, pues como en el sur, en la serranía de Ronda, usaban las monturas a modo de almohada, pues aquí podía posar la cabeza aquí, dormir y abrigarse con la manta. En esta parte se podía colocar una cosa que está aquí, que son alforjas de cuero. Entonces esta parte entraba aquí en la parte delantera de la silla y estas eran alforjas donde el médico podía poner sus jeringuillas, material y demás. Luego pasamos a una silla, esta es una silla de amazona, de monta a la amazona, de finales del 19 y era asturiana. Debajo, que normalmente no iba con esto, pero en esta exposición pues me faltaba un poco de espacio, entonces puse unas alforjas de León, de la zona de Carrizo de la Ribera, que son de algodón, y estas se abrían así, y aquí se metía pues lo que necesitaba el campesino, y son de algodón. Bueno. Y esto es una cuerda hecha de crin de caballo. Pues para diversas cosas se podían utilizar. Esta silla es muy pequeña para mí, pero básicamente me agarro aquí. No sé dónde está el estribo aquí. Ahí. Vale, la postura normalmente es esta. Un pie así, las riendas así. Y como no tenemos pierna derecha, normalmente pues si montamos a 4 riendas, tenemos una rienda aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y aquí una fusta. La fusta sirve para darle indicaciones al caballo como no tenemos pierna derecha. Pues eso, más o menos. Este es un collarón. Un collarón pues se ve un poco en el dibujo aquí, se le ponía en el cuello al burro en este caso. Para atrás se ponía un sillín que está aquí detrás. Para pasar pues cinchas, riendas largas y demás, y a veces los brazos de una carretilla o lo que fuera. Esto investigué y por aquí en el pueblo me han dicho que se llamaba un rodo o rodaca. Era para tracción animal y era para deshacer los terrones Primero se araba, luego se deshacían los terrones, luego se pasaba una grada y luego ya se podía afinar un poco el trabajo y sembrar. Y aquí tenemos una pequeña muestra de cosas que tienen que ver o bien con el trabajo del herrero o herrador, porque entonces el herrero era herrador también de caballos y de vacas, de mulas también y a veces de burros. Entonces tenemos tenazas, escofina, pujavante, tenemos martillos, tenemos estribos. Estos son muy peculiares porque están hechos de una sola pieza de madera ahuecada. Lo normal es encontrar estribos que tienen una suela de madera y esta parte de cuero o de metal como son estos. Pero este par de estribos tiene la peculiaridad de ser una sola pieza tallada. Y bueno, pues aquí tenemos aciales. Esto es el instrumento de tortura de los burros. Pues hay que imaginar que este está un poco roto, le falta esta parte. Vamos a coger este. Esto se le cogía el labio superior al animal, se le ponía aquí. Y claro, luego se ataba para presionar. Esto hay dos versiones, o bien que el dolor era tal que el animal se dejaba hacer. Otra versión es que provoca, digamos, un primer dolor que suelta hormonas no vamos a decir de bienestar, pero bueno, que lo dejan así medio flotando. ¿Y por qué se utilizaba esto? Pues cuando el animal no se dejaba medicar o no se dejaba herrar, no había manera. Entonces era o esto, entonces no había inyecciones. Hoy día les ponemos una inyección a los que son muy recalcitrantes. Había o bien esto o bien el método de ponerles una patata en la oreja y torcer la oreja y seguir con la oreja así mientras trabajamos.
Entonces, bueno, son cosas peculiares. Aquí polainas, pues de la gente que montaba a caballo, o a veces incluso se bajaban de caballo y se quedaban con ellas porque protegían del barro, del frío y de la nieve. Cinchas para la albarda. Estas cinchas se colocaban en esta albarda. Ups. Y bozales. Pues los bozales porque o bien no querían que el animal comiera más, porque era glotón, o porque estaba enfermo y estaba medio a dieta, o por X razón, o porque estaba trabajando y para que no se distrajera comiendo. Y había varios tamaños en función de pues, burros, mulos, caballos, etc. Aquí tenemos una albarda, la que usa mi burro, una albarda típica de aquí, de Galicia también, es el mismo sistema. Y encima tenemos lo que se llaman aguaderas, con fibra de esparto que se hacían en el sur de España, y estos se supone que llevaban 4 cántaros. Bueno, aquí he puesto cosas que no son todos cántaros, pero iban 4, pues era para ir a la fuente, para traer el agua. Y debajo tenemos otras alforjas de aliste, con sus típicos pompones, y aquí pues se abre. Esto, obviamente, cuando trabajamos con esto, no poníamos esto, lo puse hoy para la exposición, pero el animal iba directamente con esto. Y aquí un poco lo mismo, otra albarda, y unos serones de esparto también. Esto ya era para más cantidad de, pues, a lo mejor patatas, castañas, piedras incluso, y bueno, y otras alforjas de lana. En esta exposición he puesto cosas para distinguir, por ejemplo, estos dos serones y aguaderas son de esparto, y he puesto otras aquí que son de fibra de palmera, porque son de Marruecos. Entonces, para ver un poco la diferencia, en Marruecos los burros son mucho más bajitos, pequeños, y con esto pues se ve que les llega para transportar fruta, para los mercados y demás. Mientras que aquí pues se hacían con esta fibra del esparto. ¿Y qué más tenemos? Tenemos pues otra vez cuerda con crin de caballo, y he puesto una cosa que no es de aquí, que son alforjas antiguas de Afganistán, que servían para transportar a lomo de burro la sal de contrabando. Entonces, pues son muy adornadas, tienen pompones, tienen un trabajo muy bonito de lana y supongo que sí, de lana básicamente. Bueno, pues esto más o menos. Muy bien. Gracias.